¿Cómo están todos? Buenas, buenas, buenas. Estamos acá en un repaso más de la edición de Escuelas Náuticas de Jóvenes GYC Paraguay. Y tenemos dos invitados especiales. Bueno, ya los vieron en otros repasos, realmente no es la primera vez que ellos están. Vamos a pedirle a que se presenten, que digan su nombre, de qué iglesia, o sea, a qué iglesia asisten y a qué se dedican. Vamos a empezar por Juana. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Juana Almada. Estoy viviendo en Asunción, asisto a la comunidad adventista de Asunción, en el distrito metropolitano, y trabajo y estudio. Bienvenida, Juana. ¿Y Javier? Hola, hola familia, ¿cómo están? Bueno, yo me llamo Javier Núñez, ya me vieron ya en otro repaso de la lección de la Escuela Sabática de Jóvenes. Bueno, una vez más, estamos acá. Bueno, yo soy de la ciudad de Bellavista, departamento de Itapúa, sería Paraguay. Asisto a la iglesia de Bellavista. Bueno, actualmente estoy trabajando y bueno, no estoy estudiando, pero siempre activo en la iglesia. Buenísimo. Vamos a hacer una oración. Si les parece, inclinamos el rostro. Querido Señor, en este momento vamos a abrir tu palabra para estudiar un tema importante que tenemos en la lección de escuela sabática. Queremos que tu Espíritu Santo esté con nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, la primera pregunta, nosotros vamos a basarnos en tres preguntas en este momento de que vimos que son tipo más o menos las centrales en la lección. Y la primera pregunta va a ir para Juana y dice así la pregunta: ¿qué significa temer a Dios? Bueno, para responder esta pregunta también tenemos el texto bíblico que se encuentra en Eclesiastés 12, 13 y 14, que dice, el fin de todo el discurso es este, venera a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, buena o mala. Y muchas veces esa palabra de temer se relaciona a miedo, ¿verdad? A que tenemos que estar preocupados o nerviosos, no sé, por algo. Sin embargo, este temer en este contexto se refiere más bien a un sentido de reverencia y de admiración y de respeto a Dios. Y justamente la esencia de este gran conflicto gira en torno a esa sumisión a Dios. Así como nos dice en la lección, que temer a Dios es ponerlo en primer lugar en nuestro pensamiento, es renunciar a nuestro egocentrismo y orgullo y vivir una vida totalmente para Él. Y es algo a tener mucho en cuenta, más en la actualidad, en que se está enfatizando mucho en este amor propio y el empoderamiento y en ponernos o exaltarnos a nosotros, al yo, antes que a lo demás, siendo que en la Biblia, ya desde el principio, desde antes de la creación, está vamos a decir, este mandato o este principio que es de temerle a Dios, o sea, ponerle a Él en primer lugar, antes de cualquier otra cosa. Y tiene que haber ese equilibrio y ese temer a Dios también conlleva a una actitud de respeto que nos impulsa a obedecer. Así que va todo junto allí de la mano. Y podemos pasar, creo, a la siguiente pregunta, Sí, perfecto. que sería para Javier en este caso, que sería, ¿cómo crees que Satanás puede ganar la batalla sobre nuestra mente? Muy bien, querida familia. Bueno, para iniciar, ¿verdad? Es interesante como estaba diciendo acá nuestra hermana Juana, de lo que significa el temer a Dios y cómo presenta la Biblia el temor a Dios, ¿no? Que no es un temor de miedo, más bien es un temor que se refiere al respeto y a la admiración, ¿no? Entonces, así también quisiera leer nomás, antes de continuar, ¿verdad? Los dos versículos que nos presenta la lección de esta semana, que es de Apocalipsis 14, 7 y el 2. Bueno, voy a leer. Dice así: decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio, y adoren al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahora el versículo 12 dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios
y la fe de Jesús. Interesante, ¿no? Bueno, así como decía la pregunta, ¿verdad? Dice así: ¿cómo cree que Satanás puede ganar las batallas sobre nuestra mente? Y así como dice en estos versículos que leí, eh, que es del versículo 7, el primer ángel dice así: teman a Dios y denle gloria. Interesante porque es el primer mensaje, o sea que el primer ángel nos dice eso. Es un llamado de amor, pero hay, hay una serie de cosas, ¿no?, que van a influenciar en este temer a Dios, que es el control de la mente. Y en este punto, también el enemigo, que es Satanás, también está con la intención de controlar nuestra mente. También está él con la intención de querer ser adorado, porque en realidad en eso comenzó todo, ¿no? El querer ser grande, el querer parecerse a Dios. Entonces, en este punto, así como decía la lección, en una época de consumismo en la que los valores seculares se han convertido en el centro de muchos, el llamado del cielo a apartarse de la tiniebla, del egocentrismo y de la esclavitud y la arrogancia. En cambio, colocar a Dios en el centro de nuestra vida. Así también dice en otra parte de la lección: la batalla final en el gran conflicto entre el bien y el mal se centra en una cosa, en el control de la mente. Así, en el mundo nosotros podemos encontrar muchas cosas, miles de cosas que el enemigo nos presenta para que nosotros nos podamos alejar de Dios y de esa forma darle o adorar al diablo, a Dios, o al enemigo, ¿no? Pero el llamado de Dios, el llamado de Jesús a nosotros es adorar a Jesús, admirar a Jesús y respetarlo, que va muy en conjunto, ¿verdad?, con guardar sus mandamientos. No guardar sus mandamientos de una forma obligada, no, más bien de respetar, y por el amor que nosotros de tener a Jesús, guardamos sus mandamientos por fe y por amor. A eso va. Bueno, yo creo que sería el resumen, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es dirigida para nuestra hermana Ana, y dice así: ¿cómo podemos obtener la victoria de Jesús? Bien, acá si vemos un poquitito en Apocalipsis, lo que nos viene a decir es que nosotros somos un pueblo que debe vencer, porque Cristo venció y nosotros también tenemos el poder para vencer. Muchos pueden decir que los mandamientos no, que ya no, que no hay necesidad de obedecer ni nada por el estilo, pero en realidad Dios quiere que nosotros tengamos esa misma victoria que tuvo Jesús. Apocalipsis 21:7 dice: el que venza heredará todas estas cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y acá en la lección nos decía que la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Jesús tenía una fe impresionante porque gracias a la fe que él tenía en Dios, él podía vencer al pecado. Y nosotros, gracias a la fe que tenemos en Jesús, podemos también vencer al pecado. Podemos ganar porque Jesús ganó y podemos vencer porque él fue victorioso. Y no es un legalismo, o sea, no es decir, bueno, vamos a obedecer todo para poder irnos al cielo y ser felices con Dios por siempre. No, sino que es una victoria que no podemos hacerla por nuestra propia cuenta, que no podemos hacerla por nuestras propias fuerzas. Es una victoria que se gana solamente creyendo en Jesús, confiando y apropiándonos de sus promesas y de su victoria. Podemos leer también Hebreos 12:1 y 2, que es un texto muy, muy interesante que menciona la lección. Hebreos 12:1 y 2, leo. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dejemos todo lo que estorba y el pecado que tan fácilmente nos enreda, y corramos con perseverancia la carrera que nos es propuesta. Fijos los ojos en Jesús, autor y perfeccionador de la fe, quien en vista del gozo que le esperaba, sufrió la cruz, menospreció la vergüenza y se sentó a la diestra del trono de Dios. Muchísimas gracias. Y ahí podemos ver que la victoria de Jesús puede ser nuestra victoria también. Bueno, y pasamos entonces a la conclusión con Javier. ¿Qué podemos sacar de esta lección, Javier, como conclusión?
Buenísimo. Antes que nada, ¿verdad? La lección de esta semana es rica, es buenísima y tiene muchas enseñanzas que nosotros podemos sacar, lecciones que podemos sacar para nuestra vida. Y así como estuvimos leyendo, es un llamado de Dios para nosotros. Así como dice, teman a Dios y darle gloria, es admirar a ese Dios que es un Dios creador y ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Solamente nosotros así podemos reflejar a ese Dios, a ese Jesús, y podemos ser victoriosos como lo fue Jesús. Pero nosotros no podemos ser victoriosos creyendo que existe un Jesús, que existe un Dios. Nosotros tenemos que aferrarnos a ese Jesús, tenemos que aferrarnos a su victoria, porque Él venció, nosotros también podemos salir victoriosos. Y lo que nos dice, ¿verdad? En muchas partes de la Biblia, ¿verdad? Que tiene que ver con el amor a Dios, el temor a Dios y el darle gloria. Por ejemplo, en Génesis 22:12, que nos decía, no alargues tu mano sobre el muchacho, ya sé que temes a Dios, que es un respeto a Dios, que es el ser obediente a lo que Dios nos dice. También en Colosenses 3:1 y 2, que nos decía, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Son puntos importantes que nosotros tenemos que siempre estudiarlas y ponerlas en práctica. Y nosotros, como decíamos, el control de nuestra mente, Dios nos invita a que podamos ponerlo a Él en primer lugar. ¿Y cómo vamos a nosotros ganar o darle el derecho a Dios de que Él sea el poseedor o el dueño nuestro? Es nosotros pasando tiempo con Él. Solamente puede ser así. Cada día, cada decisión que tomamos, eso nos va a llevar a aferrarnos más a ese Dios y a poder ser victoriosos, como lo es también Jesús. El último punto, que es muy importante, ¿verdad? Que yo estaba leyendo también, y dice así en 1 Corintios 10:31. Así como beban o hacen otras cosas, háganlo todo para la gloria de Dios. Esto es un punto muy importante para que nosotros podamos salir victoriosos. Todo lo que nosotros hagamos o lo que pensamos, nosotros podemos controlar nuestra mente las decisiones que vamos a tomar, pero eso tiene que ser siempre pensando en las cosas de arriba, haciendo todas las cosas como que lo estamos haciendo para Dios. Esos son los que yo pude encontrar, ¿verdad? Son resumidos, porque como dije, la lección es rica en sabiduría, es rica en lecciones para nuestra vida. Y bueno, para finalizar, ¿verdad? Yo creo que consejo que nosotros podemos dar a cada joven o a cada amigo, ¿verdad? En primer lugar, es compartiendo las cosas de arriba con nuestros amigos, familiares y las personas que están cerca de nosotros. Y también invitarles a ustedes que nos están viendo que puedan estudiar la lección, a que puedan controlar su mente y sus pensamientos poniendo a Dios en primer lugar. Estudiar la lección, orar a Dios, pedirle sabiduría, pedirle dirección y así, también testificando, ¿no? Que son los puntos claves para nuestro crecimiento espiritual. Buenísimo. Y bueno, amigos, hasta aquí con nuestro resumen de esta semana. Esperamos que les haya gustado, que les haya ayudado también a sacar lo más importante y compartir con los amigos en la escuela sabática este sábado. Hasta un próximo encuentro. Nos vemos, Javier, Juana, gracias. Chao, Chao, chao. chao.